Lo que vamos a ver en la clase de hoy es el antiguo Egipto. Primero, siempre cuando hablamos de una civilización antigua, hay que ubicarse geográficamente, ¿sí? En la geografía, dónde está ubicado. El territorio del antiguo Egipto está constituido en el delta y el valle del río Nilo, una estrecha y larga franja del noreste de África, un territorio fértil de menos de 60 kilómetros de ancho y 1.200 kilómetros de largo, flanqueado en gran parte por el desierto del Sahara. Bien, entonces simplemente podemos poner que, anoten, la ubicación geográfica de Egipto es en el noreste del continente africano. Poner que estaba constituido por el delta y el valle del río Nilo, o sea que dentro de la geografía de Egipto, todo lo que, digamos, la columna vertebral sería de Egipto, sería el río Nilo. Para la vida de Egipto era esencial. O sea, digo, sería el corazón de Egipto. Egipto se encuentra en el extremo noreste del continente africano, que es lo mismo. Posee costas sobre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, ¿sí? Y limita al oeste con Libia, al sur con Sudán, al norte con el Mediterráneo y al este con el mar Rojo e Israel. Bueno, estas, digamos, son los países actuales, las zonas actuales, ¿sí? Pero en la antigüedad era diferente de los límites. ¿Quién limitaba con Egipto? A responder la 2, que sería ¿cómo fue la unificación de Egipto? ¿Cómo era la situación en el territorio? El territorio egipcio estaba dividido en el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Los grupos dominantes de cada región consumían bienes exóticos que provenían del África subsahariana o de la Mesopotamia. La competencia por el control de las rutas comerciales llevó a enfrentamientos militares. En el 3100 a.C., el rey Menes o Narmer conquistó el Bajo Egipto y todo el territorio quedó unido bajo una misma dinastía. ¿Sí? Hasta ahí sería como se unificó Egipto. ¿Sí? Cuando Nemes conquista el Bajo Egipto desde el Alto y forma un solo territorio y bajo una misma dinastía. ¿Sí? Ahí digamos que empieza la historia de Egipto como territorio completo, digamos, porque estaba dividido. Políticamente ahora se une, pero igual geográficamente sigue dividido. Definir las características del Estado egipcio antiguo. Definir las características del Estado egipcio antiguo. Bueno, y tiene varias partes, ¿sí? Tiene varias partes. Hay que definir de cómo se organiza ese Egipto. En varias... en la organización política, en la economía, en el comercio, el Estado tributario, cómo se organiza el Estado tributario, y después la organización social, cuáles son los grupos dominantes y grupos dominados. Dice sistema de gobierno. Ahí dice el Estado. Cuando dice el Estado, el Estado con la E mayúscula está hablando de la organización política de un territorio. El Estado, cuando aparece en el texto con la E mayúscula, está hablando de la organización política de un territorio. Y es más, se van a dar cuenta en la lectura y qué contexto está puesto esta palabra o este concepto, ¿sí? Entonces, dice lo que tienen que poner. El Estado egipcio
era teocrático. Su gobernante, el faraón, era considerado un dios viviente, en vida. Era identificado con el dios halcón Horus, que representaba el sol naciente, o con Ra, el sol creador del mundo, mientras que tras su muerte se lo asimilaba a Osiris, dios del más allá. El faraón tenía un poder absoluto e incuestionable. Impartía justicia, dirigía los ejércitos, establecía leyes y era el dueño de todas las tierras. O sea, ¿qué está queriendo decir aquí? ¿Quién es el principal que domina y controla el Estado egipcio? El faraón, ¿sí? El faraón. Tiene el poder absoluto, controla todo, manda todo, sí. El Estado contaba además con un cuerpo de funcionarios numeroso, los elegidos del faraón, que él mismo designaba. O sea, los funcionarios lo elegía él directamente de la nobleza que lo seguía, ¿sí? El más importante era el visir, que se encargaba, entre otras funciones, de controlar el tesoro real. O sea, controlar el tesoro real y también algunos mandados que le hacía el faraón, digamos, era como un delegado que impartía las órdenes del faraón también en cuestiones de gobierno. ¿Sí? Los escribas, por su parte, eran quienes manejaban la escritura, llevaban la contabilidad del reino y redactaban los documentos oficiales. Bueno, en los escribas es importante porque son los que llevan cuenta y llevan registros de todo lo que pasa en Egipto, ¿sí? Acá dice llevan a las cuentas la contabilidad, pero también algunos... por ejemplo, el faraón tenía habitaciones llenas de escribas que él se sentaba en el trono y empezaba a hablar y impartía las órdenes. Y los otros escribían en jeroglífico, en su idioma y escritura, y ahí en las tablillas o después en papiros, ¿sí? Y así quedó todo registrado del Antiguo Egipto. En las ceremonias religiosas más importantes actuaban los sumos sacerdotes. Finalmente, las diferentes jurisdicciones llamadas nomos eran gobernadas por los nomarcas. Estos funcionarios ejercían a nivel local todos los poderes que el faraón tenía a nivel del reino. O sea, los nomos eran las regiones, o podemos llamar provincias, del territorio del Antiguo Egipto, ¿sí? Eran nomos. Eran asentamientos que fueron primeros asentamientos cercanos al río Nilo, que, bueno, después formaron regiones que se llamaron nomos, ¿sí? Como provincias. Y estaban a cargo de un nomarca. Sí, el nomarca era una especie de gobernador que gobernaba en nombre del faraón y impartía el poder local, pero mandados del faraón, ¿sí? Pero como todo político, a lo largo de la historia, si bien había un poder central, que era el faraón, cuando estaba ahí en la región, estaban en el nomos, hacía lo que quería. Entonces, el faraón, un tiempo, estuvieron los nomarcas controlando los nomos, ¿sí? Pero después lo sacó y puso a otros controlados directamente por él. Mandados no eran de la región elegidos, ¿sí? Eran mandados desde la capital para que dirigen esa región. A lo primero, los nomarcas eran originarios de la región que estaban. Pero después, un faraón los sacó porque cometían actos de, digamos,
entre comillas, corrupción, lo sacó y puso otra figura que sería también los visires que eran nombrados desde la capital, iban a esa región. Economía. A ver, acá no sé. El noreste africano tiene un clima árido con escasas precipitaciones. Sin embargo, la fertilidad y humedad de la tierra, producto del régimen de crecidas del río Nilo, permitió a los egipcios practicar la agricultura y obtener rendimientos excepcionales de alimentos. O sea, ¿cuál es la principal actividad económica entonces, según lo que dice ahí? ¿Cuál es? Las tierras, No, actividad económica, estoy diciendo. ¿De qué viven los egipcios? ¿De qué actividad la económica? agricultura. La agricultura, exactamente. ¿Sí? La agricultura. Para aprovechar ese recurso adecuadamente, eran necesarias diferentes obras de regadío, como represas, estanques y canales. Por medio de ellas, podían obtener el agua de las inundaciones y luego distribuirla por los campos de cultivo. El río Nilo era una fuente de vida para el egipcio, ¿sí? Gracias a eso realizaban los cultivos, pero tenían que hacer un trabajo con el agua el caudal de agua que daba el río. Tenían que realizar sistema de regadío, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían que trasladar el agua hacia los campos de cultivo o mejorar la tierra, ¿sí? Hacerla fértil, más fértil. ¿Qué se hacía? Aparte de los canales regadío, canales y eso, en las inundaciones del río, cuando bajaba esa agua al costado en las costas quedaba un limo que era como un abono que esa tierra estaba trabajada con las bacterias y esas del agua, entonces es como que lo abonaba y ese limo se utilizaba para los campos de cultivo, se los trasladaba para ahí y fertilizaban la tierra. Y para eso, bueno, ahí tuvieron que nacer los oficios del agrimensor, de ese que se dedicaba a mejorar los cultivos, ¿sí? Del agricultor. Los cultivos más importantes eran el trigo y la cebada. Con ellos preparaban el pan y la cerveza, sus alimentos básicos. Sí, el pan de la cerveza era un alimento básico para la dieta del egipcio. ¿Sí? Era común que tomen cerveza y se alimenten con pan durante el día, en su vida cotidiana. No es la cerveza que conocemos ahora, sino que esto era una fermentación directa de la cebada. Otros cultivos destacados eran la avena, la cebolla y el mijo y los árboles frutales, como la higuera, le queda el higo. Para elaborar sus vestimentas cultivaban lino. También practicaban la ganadería, criaban asnos, bovinos, ovejas y cabras, la caza de aves y la pesca en el río complementaban la alimentación. Con hojas de papiro que recolectaban en el delta, hacían hojas para escribir. Entre las artesanías se destacaba la producción de textiles, principalmente de lino, pero también de lana, la alfarería y el trabajo de los metales. El comercio exterior era una actividad que realizaba el Estado. Entre otros productos, importaban materias primas que no tenían en su territorio, como cobre y estaño, para producir el bronce, madera y productos de lujo. Hacia afuera, exportaban cereales, rollos de papiro, oro y artesanías. El río Nilo era un medio rápido y barato para el transporte de los productos. Aparte de un transporte,
lo que generaba el Nilo era también una vía de comunicación entre las zonas del Alto y el Bajo Egipto, también una vía de transporte cultural, de ideas culturales, que también por ahí también podían salir navíos hacia el Mediterráneo y también comerciar y intercambio cultural. El comercio interior, en cambio, no estaba muy desarrollado. Los campesinos realizaban trueques entre sí. Por su parte, el faraón repartía entre los funcionarios y sacerdotes los bienes que importaba y entre los campesinos los cereales que recaudaba. En realidad lo que tenía que hacer el faraón es redistribuir en su población, pero la mejor mercancía o mejores cosas se quedaba el faraón y su casta de nobles y funcionarios, mientras que al pueblo solamente, o sea, a los campesinos le cobraba tributos. ¿Cómo era el pago de tributos? Todas las tierras cultivables pertenecían al faraón o a los templos dedicados a los dioses. Por esta razón, los campesinos debían pagar un tributo para cultivar. Este tributo se pagaba en especie. Los campesinos entregaban una parte de su producción. Para conocer los niveles de producción y calcular el monto de los tributos, el Estado realizaba censos periódicamente. Los encargados de cobrar los tributos eran los nomarcas. La mayor parte de lo recaudado se enviaba a los depósitos del faraón y el resto quedaba almacenado en los depósitos de los nomos. Estos tributos eran utilizados para financiar los gastos del Estado, los soldados, los artesanos y constructores recibían raciones de comida. Además, en los tiempos de sequía, el Estado repartía alimentos entre la población. Durante las temporadas de inundaciones, cuando no se desarrollaban tareas agrícolas, los campesinos debían trabajar en la construcción de las obras públicas, templos, pirámides, canales de riego o caminos. O también lo utilizaban obviamente para el ejército. La organización del Estado egipcio tiene 5 características. Centralizado en la figura del faraón, que tiene el poder absoluto. Concentrador, porque el faraón y sus funcionarios concentran todo el tributo. Tributario, porque se le paga el tributo al faraón. Redistribuidor, porque supuestamente el faraón tiene que repartir entre sus súbditos, no lo hace en la práctica. Y teocrático, la quinta característica, porque es un estado teocrático porque se basa en el poder de la religión para gobernar y tener a los súbditos controlados. Las diferencias sociales estaban marcadas por la posición que estaban en la sociedad, o sea, el Estado egipcio era el faraón, el que estaba arriba de todo, el que controlaba todo. Y las diferencias sociales estaban marcadas por la posición que tenían en esa estructura, ¿sí? El video decía que había una pirámide, decía primero el faraón, después los sacerdotes, después los escribas, después los soldados, sí. Y después la ganadería y a los últimos los esclavos. Bien, sí, tenemos militares también. Pero difieren algunas formas de sociedad de pirámide, seguramente difiere porque según el investigador, el historiador va a definir cómo está esa estructura, o sea, cómo va la estructura esa. O sea, el faraón, nobles funcionarios, yo lo defino así, miren, yo lo defino así. El faraón, nobles funcionarios, sacerdotes, los militares, digamos, el ejército, campesinos, artesanos en el mismo nivel, y después, bueno, esclavos
que los esclavos eran prisioneros de guerra de otras zonas, ¿sí? O los que iban, conquistaban territorios y agarraban a esa población, bueno, como en el caso, ¿cuáles son los más famosos, digamos, en la historia esclavos de los egipcios? Los judíos, acuérdense la historia de Moisés. Entonces, eran prisioneros de guerra o prisioneros de conquistas, ¿sí? Las diferencias sociales estaban marcadas por la posición que las personas ocupaban respecto del Estado. Entonces, se dividían en grupos dominantes y grupos dominados. En los grupos dominantes, en la parte superior de la pirámide social, se ubicaba el faraón como gobernante de origen divino. Era la máxima autoridad del Estado. Junto con su familia, el faraón vivía en el mayor lujo. Pues lo siguen los sacerdotes. Ocupaban un lugar privilegiado debido a su función de intermediación entre los hombres y los dioses. Tenían mucho prestigio e influencia sobre la sociedad y en determinados momentos llegaron a tener incluso más poder que los faraones. Debajo de ellos se encontraban los integrantes de la burocracia, encabezada por el visir, junto a los nomarcas y los escribas, que participaban de la recaudación de impuestos y de la administración de los excedentes. Los escribas mantenían el monopolio del conocimiento de la escritura y la contabilidad, ¿sí? Los escribas eran una clase social alta, entonces los únicos que podían acceder a esa educación eran de la nobleza y funcionaria del Estado egipcio. Eran reclutados entre los grupos dominantes y su actividad tenía mucho prestigio. En la expansión territorial, los oficiales del ejército lograron mucho poder, o sea, en la casta de los militares, o sea, en situaciones de defensa de los territorios. Todos estos sectores formaban una especie de nobleza privilegiada. El faraón les otorgaba tierras y contaban con una justicia especial. Dentro del grupo de los dominados, la mayoría de la población estaba conformada por los campesinos, que debían producir alimentos para toda la sociedad. Eran libres, pero estaban obligados a pagar tributos y brindar servicios a los poderosos o al Estado para utilizar las tierras de cultivo. En general, sus condiciones de vida eran precarias. Sus viviendas eran chozas de barro y paja, sin ventanas ni divisiones internas. Muchas veces debían compartir la habitación con los animales domésticos. Debido a las condiciones climáticas, vivían la mayor parte del tiempo al aire libre y usaban escasas ropas. Los hombres vestían un lienzo que los cubría desde la cintura hasta las rodillas, y las mujeres un vestido largo con los hombros descubiertos. Los campesinos sufrían abusos de los poderosos. Podían ser castigados físicamente si no cumplían con sus obligaciones con el Estado. En el centro se ubicaban los artesanos especializados y los comerciantes de larga distancia. Trabajaban para el faraón o para los templos. Debido a sus funciones, estos grupos tenían más prestigio que los campesinos. En general vivían en las ciudades. Los constructores de las pirámides, reclutados entre la población más pobre, también eran valorados, eran bien alimentados por el Estado y si morían trabajando podían ser enterrados junto al faraón. Bien, dentro de los constructores de pirámides se les pagaba, tenían como un salario para construir la pirámide. No todos fueron que lo hicieron solamente los esclavos, ¿sí? Los esclavos por ahí lo utilizaban para traer las piedras y esas cosas, trabajos forzosos, pero los que construían, los que ideaban, eran estos constructores de pirámides, arquitectos. Después abajo de la sociedad están los esclavos.
eran el escalón más bajo, ¿sí? Muchos eran prisioneros de guerra, trabajaban al servicio del Estado o en el servicio doméstico de las familias del grupo dominante. También se ocupaban en las tareas más pesadas como la minería. Vale la aclaración, las diferentes pirámides sociales o interpretaciones de cómo va la estructura social de Egipto. Había dicho yo una forma, pero después en el video desarrollé también la forma del que comenta el libro. O sea, eso depende según el investigador y el historiador, cómo se organiza. Y también hay algo que difiere según el historiador y el investigador, es cómo se organizan los periodos de la historia de Egipto. ¿Sí? Es un tema que voy a analizar aquí. La historia del Egipto antiguo se divide en varios periodos. En periodos de centralización política, que es de prosperidad, donde estaba más organizado, y en periodos intermedios, que son los periodos de descentralización y de crisis, ¿sí? Hay diferentes de ellos. Periodo arcaico, del 3100 al 2686 a.C. Tras la unificación del Alto y el Bajo Egipto, la capital se instaló en Tinis. Reino antiguo, del 2686 al 2190 a.C. Durante este periodo la capital fue Menfis. Los faraones encargaron la realización de obras imponentes, como las pirámides de Giza. El final de esta etapa se caracterizó por el crecimiento del poder de los nomarcas y el alto clero. Primer periodo intermedio, 2190 al 2052 a.C. El aumento del poder del clero implicó un aumento del gasto del Estado en las ceremonias religiosas que lo llevó a la ruina. Una serie de sequías acrecentó esta crisis económica. A esto se sumó la rebelión de los nomarcas contra el faraón. A causa de esta rebelión, el reino perdió gran parte de sus territorios. Reino Medio, 2052 al 1778 a.C. Se inició cuando el faraón Mentuhotet reunificó Egipto. Este faraón restableció la capital en Tebas. Sus sucesores reorganizaron el Estado para reducir el poder de los nomarcas. La actividad comercial con el Mediterráneo, el resto de África y la Mesopotamia fue muy importante en esta etapa. Segundo periodo intermedio, 1778 al 1570 a.C. Estuvo marcado por la invasión de los Hicsos, un pueblo nómada asiático. Esto provocó una nueva fragmentación del reino. Imperio Nuevo, 1570 al 1070 a.C. El faraón Amosis reunificó el estado y conquistó territorios en Asia, y Egipto alcanzó su mayor extensión. En el año 1350 a.C., Amenofis IV intentó quitar el poder de los sacerdotes. Cambió su nombre por Akenatón y estableció una religión dedicada a un solo dios, Atón. Pero al morir este faraón, se instauró la vieja religión. Durante el gobierno de Ramsés II, Egipto emprendió una serie de campañas militares que le permitieron controlar regiones extensas en Asia. Tercer periodo intermedio, desde el 1070
al 715 a.C. Debido a conflictos entre el poder real y el poder religioso, el Estado egipcio se debilitó. Periodo tardío, a partir del 715 a.C. Egipto fue conquistado y dominado por sucesivos imperios extranjeros, el asirio, el persa, el macedónico y el romano. Sin embargo, su civilización se mantuvo durante este periodo. Los egipcios tenían una religión politeísta. Adoraban a numerosos dioses. Los más importantes eran Ra, Horus, Osiris, Amón, Anubis, Isis y Tot. Los dioses eran representados con forma humana, con una mezcla de características humanas y animales o en forma de animal. Algunos podían tomar las tres formas. La mayoría de estos dioses simbolizaban fenómenos naturales o sociales. Vamos a pasar a decir cuáles son los dioses y qué atribuciones tenía cada uno. El principal era Ra, dios creador del universo. Se lo asociaba al sol y los cielos. Horus, dios del cielo, asociado con el sol naciente, era hijo de Ra. Osiris, dios del más allá, juzgaba a los muertos, se lo asociaba con el sol poniente. Isis, diosa de la luna, protectora de los niños y la fertilidad. Amón, dios del aire, de la luz y también de la fecundidad. Anubis, dios de los muertos y de los embalsamadores, encargado de la balanza en el juicio de las almas. Set, dios de las tinieblas, la sequía y el desierto. Tot, dios de la palabra y la sabiduría, protector de los escribas. El pueblo egipcio adoraba a divinidades locales, protectoras del nomos. La religiosidad popular tenía como objeto de culto a los dioses Bes, protector del hogar, y Taberet, protectora de las embarazadas. Además, algunos animales eran sagrados como los gatos o los escarabajos. Templos y culto. Los egipcios creían que los dioses tenían las mismas necesidades que los humanos: alimentación, descanso y esparcimiento. Los encargados de satisfacer diariamente esas necesidades básicas eran los sacerdotes. A ellos se consagraban las ceremonias públicas en el templo. También se celebraban grandes festividades a lo largo del año. En ellas, las imágenes de los dioses eran sacadas del templo y conducidas en procesión hasta lugares abiertos, acompañadas por un cortejo. La festividad más importante era la celebrada en homenaje a Amón. La esfinge del dios era conducida desde su templo en Karnak hasta las orillas del Nilo. Desde allí era llevada hasta el templo de Luxor, donde permanecía un mes para regresar luego a Karnak con una ceremonia similar. Los templos tenían una estructura similar a la de los palacios. Eran unidades administrativas y económicas autosuficientes dentro del Estado. Por eso, los sacerdotes podían competir con el faraón en el poder. Después, ¿cómo fue el intento de reforma religiosa de un faraón? Y fue durante el Imperio Nuevo. El faraón Amenofis IV intentó limitar la influencia de los sacerdotes a través de una reforma religiosa que consistió en implantar el monoteísmo, o sea, sacar la religión politeísta e implantar un monoteísmo que adorara a un solo dios. Así se estableció el culto a un único dios, a Atón, representado como un círculo solar cuyos rayos terminaban en las manos del faraón.
Los cultos anteriores fueron prohibidos y los bienes de los templos fueron confiscados por el Estado. El faraón cambió su nombre a Akenatón. El favorito de Atón significaba. Se le proclamó único sacerdote y trasladó la capital a El Amarna, ¿sí? A mitad de camino entre Memphis y Tebas. Sin embargo, esta reforma no prosperó. Se trataba de un cambio muy radical para una sociedad habituada al politeísmo y además chocaba con los intereses de los sacerdotes. Tras la muerte de Akenatón, su sucesor Tutankamón restableció la religión tradicional. Bueno, se dice que después cambió su nombre Tutankamón a Tutankatón. Fue el famoso faraón Tutankamón, el de la maldición.